agradecemos. Bueno, en nombre del comité directivo de ABEFABI, les agradecemos especialmente a Nelson tu participación con este tema que nos trae, que es la vitalidad existencial desde el punto de vista de biodanza en estos tiempos de pandemia, y a todos los que están siguiéndonos en esta hermosa agenda que ABEFABI ha preparado para ustedes. Les pedimos que en cuanto inicie la conferencia, pues por favor poner en silencio los micrófonos. Y bueno, Nelson, yo estaré aquí acompañándote y quiero dar una breve, para que conozcan más de lo que nosotros te conocemos, que comenzaste la biodanza desde 1989, tomaste esos conocimientos de Rolando Toro, director de la Escuela Venezolana de Biodanza desde 1991, y actualmente eres el director de la Escuela de Biodanza en Río Negro, Antioquia, desde el 2018. Deportista, montañista, y si mal no recuerdo, cuéntame y confírmanos antes que comiences, tú participaste en un maratón de Boston, que es un maratón que es muy emblemático en el mundo deportista. El tiempo, ya el espacio es tuyo. No, yo nunca llegué a calificar para el maratón de Boston. Intenté, pero no pude. Me quedé como Lugo, que quiso, pero no pudo. No fue así. Intenté, pero no pude. No me dieron los tiempos. Corrí, sí, muchos maratones, pero nunca llegué a correr el de maratón de Boston porque empecé tardíamente. La primer maratón de mi vida la corrí a los 65 años. Entonces, no me daban las fuerzas para poder lograr el tiempo que se requiere para estar en Boston, que son de los atletas de alto nivel. Pero sí, corrí maratones. El espacio es todo tuyo, mi amor. Gracias. Pero sí voy a decir algunas cosas que nadie sabe, o que muy poquitos saben. Yo me enorgullezco de decir que a los 74 años subí el Kilimanjaro, por ejemplo. Entonces, esas cosas sí me gustan hacerlas. Y son locuras que me gustan hacerlas porque siento que tienen que ver con eso que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la vitalidad existencial. Y que me pareció adecuado presentárselo a ustedes. No porque yo sepa mucho de eso, sino porque creo que en este momento que estamos viviendo de pandemia, la vitalidad está afectada en todos sus niveles. Y si hay algo que se ha visto últimamente, es cómo el efecto pernicioso del encierro está provocando situaciones muy conflictivas a nivel individual y a nivel personal y a nivel orgánico. Entonces, desde ese punto de vista quiero desarrollar el tema hoy, porque para muchos que ya son facilitadores de biodanza, didactas de biodanza, directores de escuela, eh, entienden el concepto de vitalidad como lo hemos definido nosotros desde la corporalidad en el cierto sentido, hablando de la potencia, de la fuerza, de la resistencia, de la agilidad. Son términos que tienen que ver con lo orgánico, obviamente, y está muy bien definido en ese sentido, y lo trabajamos mucho cuando lo hacemos a nivel del movimiento y de la danza. Ahora, hay situaciones que tienen que ver más con otros elementos que también están considerados en biodanza, que son con el humor endógeno, con eso que está dentro de nosotros y que se expresa como allá en el fondo de cada cosa que vamos viviendo. Yo reconozco, por ejemplo, ciertas actitudes o ciertas formas de andar que están en mí muy profundas, muy arraigadas, y que surgen cuando yo estoy muy bien o tengo que revisar cosas mías personales. Y me encuentro con que, aunque a veces me divierto mucho, siempre tengo en el fondo un poco de melancolía, un poco como de dejar espacios. Me lo he preguntado, ¿y por qué me pasa eso? No sé, estar feliz. Y resulta que tiene que ver con mi historia personal. No la voy a contar aquí, pero simplemente tiene que ver con mi historia personal porque me toca hacer muchas despedidas desde muy pequeño. Y entonces desde muy pequeño yo estaba viviendo las despedidas permanentemente. Y eso me dejaba melancólico. Y eso se arraigó en mí y quedó como un fondo
un fondo, como el fondo del café, como la borra esa del café que queda en el fondo de la taza, que a pesar de que todo lo demás esté divino y exquisito, al final me queda esa borrita, como diciendo, oye, todavía no he podido borrar esa memoria ancestral. Y eso tiene que ver con lo que llamamos a veces el humor endógeno, eso que está de fondo. El humor endógeno nos afecta, evidentemente, pero muchas cosas más. Hay un micrófono por ahí abierto. Bueno, entonces, todo eso quiero hablar hoy, para hablar desde el espacio de vivir la experiencia de estar pasando un momento como este en la historia de la humanidad. Para los que son jóvenes, esta posiblemente es la primera pandemia. Los que somos un poquito más viejos, hemos vivido más de una. Ya vivimos la pandemia de la poliomielitis en el 1940 hasta el 1950. Y otros que son mucho más ancianos posiblemente han vivido otras. Pero hubo varias, y todas generaban los mismos niveles de conflicto y de encierro que estamos viviendo hoy de alguna manera. Y para muchos se abría siempre la incógnita de cómo tratar el tema de una pandemia. Me quedo encerrado, ¿qué será mejor? Estar cuidándome y evitar el contacto, y a la vez sabemos que si lo buscamos, nos arriesgamos. Algunos tienen la fortuna de vivir en un espacio abierto donde pueden expresarse, caminar, moverse. Otros viven encerrados en una habitación tipo estudio de 30 o 40 metros y tienen un año encerrados y se sienten como en una cárcel. Y eso nos ha ido afectando a todos de alguna manera. Para mí, por ejemplo, como facilitador, didacta, director de escuela, que estoy tan permanentemente en contacto con la gente, a pesar de que vivo casado y tengo una pareja muy amorosa y tenemos un maravilloso contacto, tengo hambre de abrazo. ¡Ay, qué hermoso! Sí, tengo hambre de abrazos, tengo necesidad de conectarme con personas, de entrar en contacto con las miradas, con el rubor de la piel, con las lágrimas que empiezan a surgir en los ojos. Todo eso es una enorme diferencia con respecto a lo que vivo hoy, donde tengo que estar concentrado en un solo espacio. Entonces, todo eso lo sabemos todos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta cómo nos está afectando, cómo eso afecta a nuestra disposición para vivir, cómo afecta nuestro ímpetu. Hay muchas cosas que se están modificando en este proceso y que tienen que ver con nuestra forma de andar. Y de eso quiero referirme un poquito hoy. Las vivencias que hemos compartido tantas veces nosotros nos han ayudado de mil maneras. Y hoy carecemos del contacto, que es una de las formas más importantes que tenemos para sobrevivir como personas vivas y existentes. Y lo que más también en muchos sentidos. Mira esta señora aquí en el jardín, mira, escuchando su vaina, mira. Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Gracias. Entonces, lo que más nos está afectando son los encierros. Siguen abriendo micrófonos abiertos, Mercedes. ¿Tú puedes controlar eso? Te sugiero, vamos a hacer algo. En estos momentos, Mercedes y Maika son las anfitrionas. Sí. En la barra inferior tiene una parte que se dice seguridad. Allí inhabilitan todos los micrófonos y luego, Nelson, tú puedes habilitar el tuyo. Perfecto, vale. Por favor, Háganlo, por favor. Ok, ya lo estoy haciendo, Dara, gracias por la instrucción. Muy bien, disculpen, es que lo que pasa es que estoy hablando y de repente surgen conversaciones internas y entonces me sacan del centro. Y no es por querer ser el único que habla, es que es el momento. Bueno, entonces, lo que quiero decir con todo esto es, ¿qué es para mí vitalidad existencial?
Para mí vitalidad existencial es todo ese conjunto de situaciones que tienen que ver con nuestra disposición para vivir, con nuestro ímpetu vital, con nuestra resiliencia para superar los inconvenientes, con toda esa visión de vida que puede ser positiva o negativa o neutra, pero que de alguna manera nos está afectando, con esa capacidad para poder ver la realidad de una manera positiva, a pesar de que sea muy difícil vivirla, con la oportunidad que nos da la vida para tener una cierta apertura creativa en un momento dado, y también con la disposición que podemos tener en un momento para hacer grandes cambios en nuestra existencia, acomodándonos, adaptándonos y asimilando las situaciones que se van presentando. Esos tres términos que tanto usaba Piaget son fundamentales, porque hoy en día estamos en una existencia que nos hace vivir de una manera muy incómoda. Es como que tuviéramos un sofá, un banco para 2 personas y ahora tenemos que ubicar a 4. Nos sentimos incómodos porque estamos encerrados en los espacios, estamos siendo limitados por las órdenes que nos vienen de afuera, diciéndonos cuándo nos podemos mover, cuándo podemos hacer, qué es lo que podemos hacer. Y todo eso nos confronta con nosotros mismos. Y podemos verlo de 1000 maneras, una de las cuales podría ser: yo definitivamente no acepto esto y me confronto a toda esta realidad, o simplemente la otra podría ser: lo acepto con sumisión y entonces me someto a todas las reglas. Pero puede haber un punto intermedio que es: yo voy a adaptarme, voy a acomodarme a esta situación y voy a hacer lo mejor que sea para mí como individuo, como persona. Y cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Y en ese sentido es que estoy tratando de hablarle a ustedes. Una de las cosas que, claro, yo lo hablo como deportista, pero también como un hombre de 80 años que todavía tiene que mantenerse activo para estar bien y estar lúcido y estar saludable. Entonces, lo primero que tenemos que atender en este instante, es una recomendación para todos los que quieren mantenerse vitales y estar presentes en este instante, es cuidar fundamentalmente nuestra alimentación. Dejar de comer cosas que nos intoxiquen. Es fundamental la alimentación para mantener un buen sistema inmune, y en este momento lo requerimos. Es imperativo cuidar nuestro sistema inmune. Entonces tenemos que alimentarnos con cosas que nutran el sistema y nos permitan sobrellevar esta situación. No es para decir: bueno, a mí no me importa, yo sigo comiendo chucherías y eso no me hace daño. Sí, hace daño, porque indirectamente nos debilita el sistema inmunológico. Entonces tenemos que cuidar eso. Pero no es solamente la alimentación lo que nutre nuestro sistema inmunológico. Está más que demostrado científicamente las bondades de moverse, de hacer deporte y de estar activos. La actividad estimula el sistema inmunológico. La actividad estimula el sistema nervioso, el sistema endocrino. Y como hay una interacción permanente entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, en la medida en que estimulamos uno u otro, estamos afectando todo nuestro organismo. Ahora, claro, mucha gente va a decir: pero un momentico, yo estoy metida en una habitación de 22 metros cuadrados o 30 metros cuadrados, ¿cómo voy a hacer deporte? Y yo les quiero ahora empezar con una breve historia de cómo yo me hice corredor. Hace muchos años tuve mi primer hijo, estoy hablando hace 50 años. ¿Okay? Yo tenía 30. Y un buen día me di cuenta que yo no estaba haciendo nada. Yo trabajaba en aquel momento para una empresa de computación muy grande y tenía unos niveles de exigencia enormes y no me estaba moviendo. Y empecé a ver que mi pancita
empezaba a crecer, no solamente por las cervezas que me tomaba, sino por el descuido. Y entonces tomé la decisión de que quería empezar a hacer algo, pero me daba mucha vergüenza salir a la calle en aquel estado de ineptitud. Yo había sido karateca, había sido judoka, había hecho mucho deporte y de repente me había descuidado. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a trotar dentro de la habitación mía, en donde yo vivía con mi mujer y mis hijos. Me encerraba en mi cuarto y empezaba a trotar. Y el primer día troté en un lugar estático, trotaba, y después hacía como que si saltara la cuerda. No tenía cuerda, pero hacía como si saltara la cuerda. Y así me activaba de a poquito. Y el primer día lo hice 5 minutos, el segundo día lo hice un poquito más, y así fue estimulándome, hasta que un buen día dije, ya estoy preparado para hacer algo más que esto. Y entonces empecé ya a exigirme más. Y al tiempo ya podía correr 10 kilómetros o trotar 10 kilómetros o el equivalente en tiempo a hacer eso. ¿Pero qué hizo? ¿Qué efecto tuvo? Primero que me hizo mucho bien a nivel personal, porque me estimuló la creatividad, la vitalidad y me puso más activo, me despertó de nuevo. Y por otro lado, me preparó para lo que venía después. Así después, cuando se abrieron las puertas, pude salir a la calle y al principio trotaba alrededor de la manzana de mi casa. Después pude llegar a un parque. Para los que son caraqueños y conocen el Parque del Este, me iba al Parque del Este. Y a los 2 meses ya corrí mi primera carrera y hice los primeros 5 kilómetros y llegué de segundo y me sentía muy orgulloso. Y así fui creciendo en esta etapa hasta que llegué a correr los 42 kilómetros. Pero todo empezó en un trote, en una habitación encerrada. Y no hacía falta tener una enorme extensión. Yo estaba allí en 1 metro cuadrado, trotando, moviéndome. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces al mirar las 4 paredes que nos encierran, uno se va deprimiendo sin darse cuenta y quedándose estático. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Unos tomamos el celular y empezamos a ver cuánta tontería empieza a hablar la gente por el medio del camino, a escuchar cuánta desinformación hay, a nutrirnos de cosas intoxicantes. Eso también es tóxico. Otros prendemos la televisión y otra vez nos intoxicamos. Y otros buscamos un computador y hacemos juegos electrónicos y nos convertimos en adictos. Y no nos damos cuenta de cómo vamos cayendo en nuestra propia trampa. La vitalidad existencial implica estar despierto y atento a cada una de las cosas que nos suceden en la vida y prepararnos para enfrentarlas con una disposición para no ceder. Nosotros, cada uno de nosotros en este momento, con los encierros que estamos viviendo, somos unos pequeños, no quiero hacer comparaciones, pero somos unos pequeños Mandelas que después de 20 años de estar encerrados en una cárcel, en una celda, salieron y fueron capaces de resurgir y hacerse presidente de la República en total salud y con disposición. Nosotros tenemos que hacer eso. Esa es nuestra obligación hoy. Es nuestro deber. No podemos dejar que la vida nos pase por encima y nos aplaste. En ese sentido, aceptar que todos los factores que nos afectan tienen que ser atacados uno por uno, cuidando todos los aspectos de nuestro andar. Si tenemos malestares a nivel existencial, de conductas psicológicos, atenderlos. Si estamos pasando necesidades afectivas, buscar el contacto aunque sea por estos medios. Si estamos pasando necesidades económicas, pedir ayuda, aceptar que hay momentos en donde se debe pedir ayuda para sobrevivir. Si estamos pasando una situación orgánica con una enfermedad, movernos, no quedarnos estáticos. En este momento todos están sentados, casi con seguridad. Ustedes saben que la silla es un elemento maravilloso para hacer deporte. Lo pueden usar para hacer flexiones,
para sentarse y pararse sin poner las manos en los pasamanos para no apoyarse, y por ejemplo pararse y sentarse unas 20 veces por la mañana y 20 veces por la tarde, ya activa el sistema circulatorio, activa el sistema nervioso, activa el sistema endocrino y el sistema inmune. Y cosas pequeñas como esa, flexiones con las manos, lo que sea, pero sálvense. La vitalidad está allí dentro de nosotros. Somos nosotros los únicos encargados de cuidar este organismo, este ser que está aquí presente escuchando esta charla. Y si están aquí presentes escuchando esta charla es por algo. Es porque necesitan, de alguna manera, conectarse con ustedes mismos. Entonces, no sé por qué desapareció mi video, pero ahí estoy de nuevo. Entonces, lo que quiero proponerle es valor frente a las vicisitudes, disposición para rebotar frente a cada una de las cosas que se nos van oponiendo, adaptación a las circunstancias. Hay que acomodarse, no podemos evitarlo. Tenemos que acomodarnos a eso, aceptarlo y avanzar a partir de allí. No tenemos otra cosa, eso es lo que hay. Y hay diferentes circunstancias. Por ejemplo, Gabriela, que está en Israel y donde ya el 100% de la población está vacunada, está viviendo una realidad muy diferente a la que vivimos, por ejemplo, en Venezuela, o en Colombia, o en Perú, donde recién este proceso está comenzando. Yo estoy en un pueblo donde hoy estamos en toque de queda, porque se acabaron las camas y ya no hay dónde poner a la gente y la están mandando en avión a otros lugares del país o sacándolos de los lugares donde están. En otros lugares ni siquiera hay esa posibilidad. Entonces, ¿qué hacer con nosotros frente a estas situaciones que son condiciones que se nos imponen? Es reaccionar positivamente, haciendo lo que sea necesario para salvarnos. Tenemos que sobrevivir esta tormenta. Y eso solamente es con la actitud de acomodarse a lo que tenemos en este momento. Seamos realistas y seamos prácticos. La oración sirve, pero si la oración está acompañada por una mala alimentación y por la incapacidad para conectarme con el movimiento, voy encaminado a la extinción. ¿Okay? Porque para orar tengo que estar vivo. Primero la vida, después todo lo demás. Para tener esperanzas, lo decía Rolando en el último poema que se llamaba El éxtasis del renacido, la esperanza se puede perder y no es lo último que se pierde. Lo último que se pierde es la vida. Así que cuidemos la vida para poder sostenernos en la esperanza, en la oración, en las conexiones con la trascendencia. Pero por encima de eso, cuidemos esto que tenemos, que es nuestro único organismo, no tenemos otro. Y sí, los que creen en la reencarnación pueden estar pensando, bueno, pero me llegará otro mejor momento. Sí, es posible. Pero como yo nunca sé qué es lo que nos puede tocar si es que nos reencarnamos, entonces me quiero asegurar de que por lo menos esta sea buena. Y que esté rodeada de amor y de cuidado, y que el amor lo pueda expresar adecuadamente, con salud, con fortaleza, con espiritualidad adecuada, con capacidad para trascender los momentos. En este instante, queridos compañeros, es fundamental encontrarse en la trascendencia, trascender las limitaciones y trascender mi ego que me limita y me impide convertirme en un mejor ser humano. Si se dan un paseíto por el interior de cada uno de esos seres que están aquí en este momento, van a darse cuenta que cualquier cosa que nos limite está dentro, no está afuera. Las limitaciones no están afuera. Las limitaciones nos las ponemos nosotros. Aunque la vida nos golpee durísimo. Para los que han leído un poquito a Viktor Frankl, a los que han leído este libro tan conocido ahora, que se los recomiendo para los que no lo han leído, que se llama La bailarina de Auschwitz, léanlo.
son personas que han tenido que vivir momentos realmente espantosos, pero que fueron capaces de salir de allí, crecer a partir del aprendizaje que les había dado la vida y convertirse en personas que han dado mucho a la humanidad. Viktor Frankl es el fundador de un movimiento terapéutico que se llama logoterapia y que tiene mucho que ver con muchas de las cosas de las que estoy hablando en este momento. Entonces, no dejen que la existencia le pase por encima. Acomódense a las situaciones. Hagan como los surfistas cuando se caen. Se enrollan en sí mismos, se convierten como en una bola y impiden que la ola los masacre, porque pueden estar en olas enormes, pero hay una actitud corporal que es el de encogerse y encerrarse para protegerse en un momento dado, para luego abrirse de nuevo y poder surfear la próxima ola. Pero estar disponibles para levantarse una y mil veces, porque las olas no se van a acabar. Las pandemias no se van a acabar. Las situaciones negativas no se van a acabar. Las vamos a tener todos los días, de maneras diferentes, con colores diferentes, con sabores diferentes, pero seguirán allí. No podemos permitir de ninguna manera que nos pasen por encima. Es nosotros, con nuestro valor para enfrentar las vicisitudes, que vamos a tener la posibilidad de estar bien para nosotros y para los que nos acompañan. Yo no sé si estoy siendo suficientemente claro, porque muchos estarían pensando en que yo iba a hablar de vitalidad como bajo los puntos de vista de biodanza. Y lo que estoy tratando es de expandir la visión para hablar desde vitalidad desde el punto de vista de existir, de estar preparados para existir, de usar la agilidad no solamente para moverme rápidamente para alcanzar un balón o evitar un golpe o saltar más alto, sino usar la agilidad espiritual para acomodarme a cualquier golpe que sobrevenga del exterior de la vida, que puede venir de los lugares más insólitos. Porque muchas veces las heridas no son consecuencia ni de los virus ni de las bacterias. Son heridas que nos producen elementos intoxicantes. Y ahora ya no estoy hablando de las comidas, sino estoy hablando de todo aquello que nos intoxican. Nos intoxican muchas veces nuestras actitudes. Nos intoxica, y eso es haciéndonos responsables de nosotros mismos, que podemos enfrentarlas. Nos intoxican también las situaciones donde aceptamos cosas que nos molestan permanentemente y somos incapaces de sobrevivirlas, pero las seguimos aceptando, pensando que podemos cambiar el mundo a partir de que yo soy tan fuerte que puedo cambiar cualquier cosa, pero no nos damos cuenta que muy a menudo eso no funciona. Somos nosotros los que cambiamos la realidad desde adentro. Entonces, sin extenderme muchísimo más sobre esto, creo que podríamos hablar un poquito entre todos, cómo se sienten, cómo están las cosas para ustedes y qué podemos hacer con todo esto. Porque hay algo que está en el fondo de lo que yo les quiero decir. En el fondo de todo este mensaje que les estoy dando, hay una palabrita que todavía no la he sacado a relucir, pero que la sacaba rolando permanentemente, y es amor. Nosotros estamos, en los que hacemos biodanza, en una cultura de amor. Y muchas veces, cuando hablamos del amor bajo el punto de vista terapéutico, estamos diciendo, si yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. Yo no tengo religión, yo no soy católico, no practico ninguna religión. Sin embargo, admiro las palabras del gran maestro Jesús. Y él decía, amaos los unos a los otros, como a vosotros mismos. Pero empezaba por los unos a los otros. No empezaba por amaos
a vosotros mismos para amar a los otros. Y me parece que esto es importantísimo identificarlo como una enorme verdad. Porque cuando yo aprendo a amar indiferenciadamente, no solamente a los seres humanos que me rodean, sino a la realidad que tengo, a la tierra que tengo, al agua, al aire, a las montañas y a los bosques, empiezo a darme cuenta de que es posible amarme a mí mismo también, porque soy parte de esa totalidad. Muchas veces pensamos que la única forma y la única vía es aprendiendo a amarme a mí mismo, pero no necesariamente esa es la única realidad. Puedo hacerlo por los dos lados. Puedo empezar amándome a mí mismo también. Pero, ¿qué tal si practicamos amar lo que nos pasa alrededor? Y hoy en día podríamos pensar, ¿y cómo amo a los virus que me generan esta enfermedad o esta pandemia? Es difícil, pero pensemos ahora, estamos aprendiendo en este instante. ¿A dónde nos ha llevado esta situación? ¿Se dan cuenta de que a partir del momento en que apareció esta pandemia, nuestra forma de andar por la vida cambió radicalmente y ya no va a volver a ser la misma, más nunca? Por ejemplo, los que hacemos biodanza y hablamos del encuentro, que es uno de los poderes de la biodanza, la conexión con el otro, las caricias. Y si no estamos haciendo movimiento con el otro, ni caricias, ni encuentros, ni tenemos la calidez del abrazo cercano, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y vamos a tener que acomodarnos, adaptarnos y a reaprender desde allí. Y cuando la pandemia pase, porque va a pasar como todas las pandemias, ese aprendizaje ya va a estar aquí. Y esta tecnología que en este momento estamos usando ya está aquí y no se va a ir. Y van a haber muchos cambios. Y esos cambios van a implicar nuevas situaciones. Y vamos a tener que reaprender. Y vamos a tener que revisar todo lo que hemos aprendido y hacerlo de una manera diferente. Y no importa que tengamos 20 años o 90 años, hay que reaprender todos los días. Y es la única forma en que vamos a poder sobrevivir situaciones como estas. Porque lo vamos a necesitar. De aquí en adelante, todo cambia. Todo cambia. Es que es más, recuerden que hay pandemias que han durado 10 años. La última pandemia del 1919, que fue la de la gripe española, duró más de 10 años, con 50 millones de muertes. Entonces, no podemos esperar que esto pase cuando a nosotros se nos antoja. La ciencia está haciendo mucho, pero la vida se manifiesta de múltiples maneras. Y de alguna forma, ella irá reaccionando a todas las medidas que los seres humanos vamos tomando. Y esas reacciones no las conocemos. Y no sabemos hasta dónde nos pueden llevar y cuánto tiempo puede durar. Si de aquí en adelante vamos a tener que vivir con una máscara, tampoco lo sabemos. Quizás podamos adaptarnos a las circunstancias y reaprender desde allí. Y nuestro organismo también. Pero son todas incógnitas. Es imposible responderlas hoy. Lo que podemos hacer es prepararnos como seres humanos para estar atentos a lo que nos va dando la vida y acomodarnos a eso.